¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a la entrevista. Agradecemos a quien en este momento nos está escuchando a través de la radio de los veracruzanos y quien nos está observando a través de la televisión de los veracruzanos. De la misma manera, saludamos a quien sigue esta transmisión multiplataforma en las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz y estamos llegando también a los 8 estados de la República Mexicana que damos cobertura. Entremos en contexto de lo que el día de hoy le estaremos proponiendo, planteando, platicando aquí en la mesa de las entrevistas. Una persona que padece diabetes es un ser con todas sus capacidades, solo lo hace diferente la secreción pancreática de insulina o la asimilación de esta misma. Y eso es lo que nos cuesta un tanto entender. Los diabéticos son muy dados a la apatía en temas relacionados con la enfermedad, porque existe miedo natural a saber las consecuencias. La educación evitará o retrasará, por así mencionarlo, las llamadas complicaciones tardías o a largo plazo, donde entonces, si las capacidades físicas, mentales y sociales se ven mermadas. Para hablar acerca de esto, tenemos el día de hoy la fortuna de contar con la presencia del doctor Francisco Aguilar Rebolledo. Él es neurólogo clínico, doctor en neurociencias y hace muy poco también doctor honoris causa, nombrado por la Universidad de Jalapa. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, con mucho gusto. Doctor, pues durante la última década, cada vez más es claro que la diabetes mellitus es una epidemia mundial y que finalmente las autoridades ya tienen que estar alertadas acerca de esto. ¿Cómo la educación, doctor, e información nos puede hacer actuar en consecuencia y revertir cifras que son muy altas en la República Mexicana, pero particularmente en la entidad veracruzana? Claro que sí. Yo creo que, como atinadamente dices, poner en contexto el problema es hablar de la prevalencia. ¿Cuántos diabéticos existen en el mundo? Y mucha gente, cuando damos una cifra de tal magnitud, se queda atónita. ¿Cómo es posible que haya tantos? En el año 2000, por ejemplo, existían en el mundo 178 millones de pacientes diabéticos. La perspectiva era que en el año 2020 se llegarían a 250 millones, a 350 millones. El resultado fue que en el año 2010 se realiza en México el Congreso Internacional de Diabetes, donde la Federación Mundial de Diabetes da la cifra de la prevalencia de la enfermedad. Muy bien. Entonces inició el presidente de ese en turno, de la Federación Internacional de Diabetes, diciendo: señores, la diabetes es una pandemia que no podemos detener. Teníamos pensado que hasta el 2020 alcanzaríamos cerca de 300 millones. Hoy era 13 de septiembre del año 2010, hoy tenemos ya 360 millones de diabéticos en el mundo. ¿Se duplicó? Se duplicó, así de fácil, se duplicó, de los cuales desafortunadamente los países en desarrollo tienen una proclividad, son más sensibles a tener la enfermedad. ¿Por qué? Porque estos cambios epidemiológicos donde vienen de las regiones rurales o a las regiones suburbanas o de las suburbanas a las regiones urbanas, la persona cambia mucho sus hábitos, no solamente de alimentación, sino también su comportamiento. Ya no es el individuo que va al campo, juega, camina, desgasta, se ejercita y consume gran cantidad de los alimentos transformados en carbohidratos, grasas y proteínas, sino es el individuo sedentario que para moverse de un lado a otro ya no camina, utiliza un coche, un autobús, etc. Entonces, la parte dinámica para realizar ese homeostasis, ese sistema que el cuerpo requiere, la cambia. Los alimentos ya no son alimentos naturales, son alimentos hechos con grasas saturadas. Así es, saturadas, que lo único que hacen es intoxicar al organismo. Taparnos las arterias. Taparnos las arterias, entre otras cosas. Entonces, todo esto ha generado un gran desarrollo de las enfermedades que se conocen como crónico-degenerativas, en primer lugar la diabetes. Bueno, y nos quedamos en el 2010. ¿Cuántos diabéticos hay hoy? Hoy, en este momento, tenemos alrededor de 462
millones de diabéticos en el mundo. Y está planeado que para el año 2030 llegue prácticamente a los 600 millones. Es muy alta la cifra. Esta cifra corresponde al 4.3 de la población mundial con diabetes. ¿Cuánto hay en México? México es uno de los países más prevalentes. Tiene en este momento cerca de 17 millones de diabéticos y de estos el 30% desconoce que tiene la enfermedad. Del país, de México, hay una estadística maravillosa del INEGI. En el año 2000, por ejemplo, Veracruz, que representaba el lugar 17 en el año 1993, en el año 2000 se eleva en Veracruz a 16.3%, siendo el primer lugar en el país de diabetes y siendo la ciudad de Jalapa, fundamentalmente, y Veracruz, que se han estudiado. Sí, el puerto fundamentalmente, yo he estudiado Jalapa de manera muy cercana y prácticamente es una de las ciudades más altas en el mundo en lo que se refiere a la diabetes mellitus. Pero también hay un problema, doctor, que el estado de Veracruz es uno de los principales estados de la República Mexicana con casos de ceguera, insuficiencias renales y sobre todo un mal que está aquejando a muchos hombres y muchas mujeres de la entidad, las amputaciones. Efectivamente, la diabetes es una enfermedad silenciosa como la hipertensión arterial, pero que evoluciona. Y cuando la persona se descuida, cuando el paciente se descuida, ¿por qué? Porque la mayoría de mis pacientes les digo, ¿cómo es posible? Usted tiene 10 años con la enfermedad y no ha tomado medicamentos. Es que no lo puedo creer. No, doctor, es que yo no siento nada. Efectivamente, es una enfermedad silenciosa que va minando progresivamente las habilidades de la persona. Por ejemplo, el primer lugar de ceguera en nuestro país es la diabetes mellitus. El primer lugar de insuficiencia renal es la diabetes mellitus. ¿Amputaciones? Amputaciones no traumáticas, la diabetes mellitus. Por ejemplo, hicimos un estudio en Veracruz hace muy cerquita, 3 años. Yo ya lo había hecho previamente donde habíamos establecido que en el estado de Veracruz se amputaba una pierna cada 45 minutos. Una pierna de un coterráneo nuestro pierde la extremidad y como dicen ellos, doctor, no solo pierdo mi extremidad, pierdo parte de mi alma. ¿Y esto por qué? Porque el paciente no se le ofrece la oportunidad de una prótesis para que se integre a la comunidad. No hay un programa establecido. No hay un programa establecido. Entonces hicimos con la ayuda de, en ese momento, el presidente de la Cámara de Senadores, que era el licenciado Barbosa, hicimos un estudio porque él es diabético, fue amputado. Así es. Y nos dice, bueno, vamos a tener un recurso para hacer esto que tú dices, que hay 37,000 diabéticos amputados en este país por año. Yo no creo eso. Lo hicimos ya en cada estado de la República y se encontraron 83,000 amputaciones por año. 83,000. De las cuales, fíjate nada más, Ángel, eso es muy importante, el 80% se pueden prevenir. Si un paciente se cuida, se toma sus medicamentos. ¿Se alimenta bien? Se alimenta bien, tiene una alimentación que se llama en quintos, poquito pero varias veces, desayuno, colación, comida, colación, como cena. Normalmente tendría que ser claro, como la normalmente comida, ¿no? cualquier persona. Si además hace un poco de ejercicio y se toma sus medicamentos, es probable que las complicaciones aparezcan, sí, pero de manera muy tardía y quizás muy leves. Ahora, doctor, usted tiene un estudio importante sobre el pie diabético. Quisiéramos que nos compartiera usted al respecto los logros y este gran trabajo que usted ha realizado, no tan solo en el país, sino también en otras partes del mundo. Sí, nosotros, a raíz de una invitación del presidente de la República hace ya 10 años, hace 12 años ya, que nos invitó a participar, sabiendo de nuestro trabajo en la investigación, hemos realizado cosas que a mí me parecen importantes. En primer lugar, identificar tempranamente para el médico las complicaciones. Antes, el médico no sabía siquiera qué era la neuropatía, que es una enfermedad que se caracteriza por un daño a la fibra nerviosa, a la cubierta de la fibra nerviosa que se llama mielina y produce dolor, ardor, entumecimiento, piquetes, calambres, debilidad. Es decir, produce
muchos problemas. Entonces, es la primera parte que aparece de 3 a 5 años de la diabetes. Si este paciente pierde la sensibilidad del pie, fácilmente produce traumatismos de los cuales no se da cuenta. Puede pisar una tachuela, puede pisar una piedrita y como no siente, se hace una pequeña úlcera, se lastima y a través de esa pequeña abertura del pie... Las infecciones. Las infecciones producen el pie y el pie, si no se trata adecuadamente, como el paciente con diabetes tiene una reacción inmunológica pobre, baja, entonces las infecciones se debe tratar tempranamente y con antibióticos especiales para poder salvar ese pie. Si no se trata adecuadamente y sus cifras de glucosa están muy altas, lo hace más sensible, puede perder la extremidad. Ahora, doctor, recientemente hay todavía muchas preguntas y charla como para otros 45 minutos. Es un tema maravilloso. Pero usted recientemente ha sido nombrado rector de la Universidad Biomédica Rafael Guízar y Valencia. ¿Cuál es la oferta académica de la Universidad Biomédica? Compártala también con el auditorio, sobre todo porque se vienen los cierres de ciclos escolares. Claro. Sí. Ofertar esta propuesta aquí en la capital del estado. Bueno, como hemos estado trabajando fundamentalmente en la ciudad, este es un proyecto de largo plazo en el cual hemos visto la necesidad de tener un centro educativo de educación superior que permita brindarle a la población pues, las necesidades que se pueden resolver. Por ejemplo, esta universidad fue creada para tratar y detener de manera preventiva las enfermedades crónico-degenerativas. Tenemos enfermería que es capaz de atender perfectamente al paciente y saber todas las complicaciones de la hipertensión, de la dislipidemia, las grasas en la sangre, desde luego la diabetes mellitus y la obesidad. Tenemos psicología, tenemos nutrición, tenemos licenciado en rehabilitación física y tenemos optometría para ver las afectaciones de los ojos y su rehabilitación. Entonces, con esto integramos un equipo multidisciplinario. Es decir, todos los muchachos que salen de la preparatoria y quieren hacer una carrera competitiva profesionalmente, porque tenemos ligas con los mejores centros en el mundo. Hace poco yo publiqué un artículo para la Universidad de Harvard que ha ganado todos los premios. Ha sido el primer artículo que se ha bajado en Download cerca de 12,000 veces y ha sido más de 1,000 veces citado. Y habla de esto, de que es importante a través de la prevención detener esta terrible epidemia de la diabetes. ¿Dónde se encuentra la Universidad Biomédica Rafael Guízar y Valencia? ¿Cuáles son sus formas de contacto? Las redes sociales para que también los jóvenes que están buscando una opción en la educación puedan ingresar y puedan darse cuenta de todos estos beneficios que brinda. Claro, la universidad se encuentra ubicada exactamente atrás del Teatro del Estado, en la esquina de 1 de Mayo. Ahí tenemos el edificio madre de la universidad y tiene la característica de que es un edificio cultural. Tiene una escultura enorme del maestro Miguel Peraza y está dedicada totalmente con el apoyo de Rafael Guízar y Valencia, que padeció todas las complicaciones de la enfermedad de la diabetes, y a través de eso nosotros queremos detener las 4 enfermedades más importantes que aquejan a nuestro estado, a nuestro país y al mundo. Pues doctor Francisco Aguilar Rebolledo, neurólogo clínico, doctor en ciencias, es un enorme placer que esté usted esta tarde con nosotros, esta noche con nosotros, platicando de estos temas, sobre todo orientando también al público radioescucha, al público televidente de Radio y Televisión de Veracruz en qué hacer, a dónde acudir y sobre todo en crear una oferta educativa real que no está y que no hay que salir de la ciudad de Jalapa para estar bien capacitado y sobre todo con educación de vanguardia. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Es un placer, muchas gracias. Nosotros continuamos con más noticias. Quédese con nosotros.